Buenas noches, doctora. Buenas noches, compañeros. Soy el alumno Harrison J. Merched Chucas. El día de hoy hablaremos en un libro titulado Introducción a la Responsabilidad Civil. Para ello, citaremos al autor, que es Gastón Fernández Cruz, en su obra en el 2019. Trataremos hoy día el capítulo 4, 5, 6 y 7, que indica: el capítulo 4, el daño resarcible, la responsabilidad civil. El capítulo 5 lo hablaremos de la clasificación del daño en la responsabilidad civil. El capítulo 6, el hecho generador de responsabilidad civil. El capítulo 7, la relación de causalidad en la responsabilidad civil. Para ello haremos una pequeña introducción del pequeño eh, ar- libro que Gastón nos ofrece para los estudiantes de Derecho y los juristas posteriormente. Estos capítulos del cuarto al séptimo configuran un fundamento teórico para comprender la estructura y dinámica de la responsabilidad civil, desde cómo inicia el daño hasta la imputación de responsabilidad del mismo, pasando por etapas de la configuración del hecho generador y el análisis de causalidad, y siendo esto de vital importancia para la práctica jurídica moderna. En el capítulo 4 se habla de el daño resarcible en la responsabilidad civil. Empezamos por la definición de daño. Eh, Etimológicamente, daño viene de la palabra de mere, que significa eh, imputación, daño. ¿Qué significa? Que es un elemento central de la responsabilidad civil, y para que sea resarcible este daño se debe cumplir por cuatro requisitos. Es lo que nos dice Gastón. Esos requisitos son la certeza, la subsistencia, la especialidad y la injusticia. Gastón nos dice en este capítulo que necesariamente tiene que surgir un daño para que se ejecute la tutela resarcitoria obligatoriamente. Ahora, los requisitos que nos dice Gastón: la certeza del daño implica la constatación fáctica del daño ocurrido con su conexión lógica con el hecho que lo generó. El daño tiene que estar enlazado, tiene que tener un nexo vinculado con con el hecho que lo generado. Es decir, que el daño esté comprobado, que éste haya generado alguna consecuencia. Por ejemplo, aquí encontramos el daño emergente y lucro cesante. El segundo requisito es la subsistencia del daño. Se refiere a que el daño no haya sido reparado previamente, porque si el daño ha sido reparado previamente, no se puede hablar de una reparación futura. Por ejemplo, acá vamos la reparación civil en la sede penal. Hay opciones que no ameritan una investigación porque ya se ha resarcido el daño, ya se ha pagado los, la reparación civil correspondiente y algunas modificaciones que más. En el punto 6 de requisitos también nos habla de la especialidad del daño. Este daño tiene que afectar particularmente un interés. Puede ser de forma individual o de forma colectiva, susceptible de protección, que tiene que proteger. Y la injusticia del daño es el criterio que decide si el daño es ilegítimo o legítimo, constituyendo un nuevo parámetro para seleccionar intereses dignos de tutela resarcitoria. Ahora, supuestos de irresponsabilidad civil. Ya, en el ejercicio regular de un derecho, la legítima defensa y el estado de necesidad eh, son supuestos de que no generan una responsabilidad, no generan obligación de indemnizar. Por ejemplo, el ejercicio regular de un derecho. Aquí se habla del ámbito del derecho a dañar. Por ejemplo, las medidas cautelares que presentan en sus demandas, afectando un bien directo de la persona demandada, ¿no? Vemos que hay un daño, pero si nosotros ejercemos esa medida cautelar, aduciendo que se respete nuestro derecho, no genera un daño directamente, ¿no? Porque posteriormente se va a declarar fundado. El derecho a actuar cuando la libre competencia se origina un daño, siempre y cuando esto se dé entre los parámetros de la buena fe y las buenas costumbres. La legítima defensa.
El daño generado en la legítima defensa propia en salvaguarda de un bien propio o de la integridad física no es resarcible si se presentan condiciones, por ejemplo, la existencia de una agresión, la defensa y la proporcionalidad. Y el estado de necesidad. En nuestro estado sí se reconoce el estado de necesidad, pero se deben cumplir ciertos requisitos. Por ejemplo, la existencia de sufrir un daño a futuro si no lo hago, o que si no este, quito algunos productos de alimentación a otra persona, a alguna empresa, genere mi propia vida. Si no lo hago, si no lo utilizo, o alguna medicina, y no tengo el dinero para comprarlo, lo hurto, porque si no me muero, ¿no? O el peligro inminente, o la desproporcionalidad que en este caso estamos hablando. Ahora, en el capítulo 5 hablamos de la clasificación del daño y la responsabilidad civil. Aquí hablaremos de la diferencia entre el daño patrimonial y el daño no patrimonial. Eh, Empezamos por la clasificación del daño. ¿Qué es el daño patrimonial? Es aquella lesión que afecta el patrimonio y derechos patrimoniales. Hablamos del daño emergente y lucro cesante. Y el daño no patrimonial es aquel que afecta directamente al sujeto, pero en una afectación psicológica o psicosomática. O hablaremos del daño moral o daño a la persona. La responsabilidad por inejecución de obligaciones también se toca en este tema. El artículo 1321 de nuestro Código Civil señala que queda sujeto a la indemnización de daños y perjuicios quien no ejecuta sus obligaciones, ya sea por dolo o por culpa. La culpa puede ser inexcusable o culpa leve, ¿no? Ahora, también en este capítulo habla del daño no patrimonial, daño a la persona, daño moral y daño no patrimonial residual. ¿Qué es el daño a la persona? Lo encontramos en el artículo 1985 del Código Civil, que es un daño que afecta a la persona humana. Sus efectos pueden ser de naturaleza permanente o de naturaleza temporal. El daño moral, en cambio, afecta directamente a la psiquis, a los sentimientos de la persona humana, afecta la fase interior del sujeto. Siempre es una naturaleza temporal. Puede ser que perdure esta lesión, este daño en el tiempo, porque hay personas que a lo largo del tiempo no se curan, y es siempre consecuente. El daño no patrimonial residual. Es este tipo de daño que se refiere a que afecta directamente a bienes o intereses no económicos y que no se puede clasificar dentro del daño moral puro de dolor o sufrimiento, o el daño a la persona, afectación psicosomática. Ahí les presento un pequeño cuadro que el daño moral está dentro del daño a la persona y estos dos se encuentran dentro del daño no patrimonial residual. Ahora, en el capítulo 6 hablamos el hecho generador de responsabilidad civil. ¿Cuáles son los hechos que generan? Hablamos de hechos jurídicos, pueden ser involuntarios, aquí el agente no dirige su voluntad, encontramos la fuerza mayor, la fuerza irresistible del sujeto. Y el hecho jurídico voluntario es aquel que el agente dirige su voluntad a la consecución del efecto, a generar un daño. Estos hechos, perdón, jurídicos pueden ser hechos lícitos o ilícitos. El lícito es aquel que la ley lo permite y lo tutela. Y el ilícito es la actuación humana dirigida a la consecución de un efecto no querido, perdón, ni permitido por el ordenamiento. Ahora, hablamos aquí en el capítulo 6, hablamos de la antijuricidad, objetividad y subjetividad de la responsabilidad civil. La antijuricidad sabemos que es una parte del delito, ¿ya? Es un elemento del delito. Puede ser objetiva y subjetiva, pero lo estamos basando, Gastón lo basa especialmente en el daño. ¿Qué es antijuricidad objetiva para él? Es un acto contrario al derecho, es decir, se va a tratar de constatar y apreciar la violación del ordenamiento jurídico, que es lo que daña directamente. Y en cambio, la antijuricidad subjetiva se refiere a la conducta típica, que se adecua al tipo penal. Es antijurídica, ¿por qué? Porque dice que es contraria al derecho, no solo porque lesiona o pone en peligro un solo bien jurídico,
sino también porque la persona tiene el dolo de causar ese daño, tiene la intención de hacerlo, o la culpa, la negligencia de saber que el futuro lo puede causar y aún así lo hago. Ahora, en el capítulo 7, eh, Gastón nos habla de la relación de causalidad en la responsabilidad civil. ¿Ya? En este capítulo, este elemento permitirá encontrar dentro del análisis material del método que se ha formulado al causante del daño y ya viéndolo encontrado, ya viéndolo evidenciado, se va a ejecutar su responsabilidad, qué es lo que va a cumplir y lo que no va a cumplir. Para hablar de esta relación de causalidad, nos basamos en teorías causales. Estas teorías explican el nexo entre el hecho generador y el daño sufrido. También hablamos en este capítulo, se va a hablar de la carga de la prueba. La primera, la teoría totalizadora, o también llamada teoría de equivalencia de condiciones. Aquí, que Gastón nos dice que esta teoría es un poco tomada en los tiempos antiguos. ¿Por qué? Porque aquí esta teoría nos dice que todos los hechos que han intervenido en la producción del resultado dañoso o lesivo son relevantes. Todas las acciones. Y a todas esas acciones se les asigna el mismo valor en la producción del resultado. Es decir, que todas las acciones que ha generado que se le cause un daño a una persona, tienen el mismo valor. En cambio, la teoría individualizadora dice que no se puede pretender que todas las condiciones que concurren en la generación de un daño puedan ser consideradas lo mismo. Aquí encontramos la teoría de la causa próxima, la teoría de la causa eficiente, la teoría de la causa preponderante y la teoría de la causa adecuada. Esta teoría individualizadora la utilizamos actualmente en nuestro ordenamiento jurídico. Se individualizan las acciones para poder responsabilizar a cada parte, a cada sujeto, la responsabilidad que le compete. La carga de la prueba. Este es un elemento muy esencial porque esta carga de la prueba nos va a dar nuestra base fundamental para poder acusar directamente y observar que el daño es cierto, es ilícito, ¿no? La carga de la prueba de la causalidad recae en el demandante, ¿ya? Para que éste presente todos los actos. Y este análisis debe superar la mera secuencia cronológica para considerar ciertos criterios normativos. Además, la correcta identificación de los supuestos, como la fuerza mayor, el caso fortuito o el hecho de tercero, es crucial para determinar la verdadera causa y evitar falsas atribuciones de responsabilidad. Y los supuestos de determinación, ¿cuáles son las verdaderas causas del daño? Los casos fortuito, fuerza mayor, hecho predeterminante de tercero y hecho de la propia víctima. Gastón nos abre la mente y nos abre un nuevo capítulo para poder dilucir las dudas y poder verificar en qué tipo de daño, si estamos en un daño patrimonial, en un daño no patrimonial y qué tipo de daños se ha causado a la persona. Por eso concluimos lo siguiente. En el capítulo 4 concluimos que el daño es el elemento fundamental de la responsabilidad civil y para que sea resarcible debe cumplir con 4 requisitos esenciales: certeza, subsistencia, especialidad e injusticia. En el capítulo 5 concluimos que la clasificación del daño debe contemplar no solo los daños patrimoniales, sino también los daños no patrimoniales, que incluyen el daño a la persona, la moral y otros. En el capítulo 6 concluimos que la responsabilidad por daño injusto, incluso si el hecho fue ilícito. Si el hecho es lícito, también incluye responsabilidad. ¿Ya? Y en el capítulo 7 concluimos que la relación de causalidad es el nexo entre el hecho generador y el daño sufrido. El hecho generador más el daño sufrido, veremos qué tipo de daño
se está causando y si es un daño como tal. Bueno, doctora y compañeros, muchas gracias por su atención. Disculpen la presentación, solo que me encuentro en horarios laborales. Muchas gracias.